Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a este nuestro video. Estamos aquí, nos hemos reunido, quienes desde Bolivia editamos Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación, originaria desde Bolivia. No para cerrar este ciclo que hemos denominado Conjuros Feministas para Cuidar la Vida, sino para también compartir las ideas que tenemos desde Bolivia y la lectura que tenemos desde Bolivia. No sin antes agradecer muchísimo a quienes ya han sido parte de estos conjuros desde Bolivia y desde otros países. Empezamos nuestros conjuros con Virginia Young, a quien le agradecemos profundamente no solo haber sido parte de los videos, sino también parte de la edición boliviana, haciendo un epílogo fantástico, que seguramente también vamos a estar denominando y compartiendo durante este video. Y también agradecer a los participantes que nos compartieron desde el exterior sus miradas. Hemos tenido participantes desde Nueva York, desde México y desde Ecuador, con una mirada riquísima, una lectura propia de qué es el Calibán y la Bruja y cómo nos ayuda y nos despeja un poco el camino actual para entender la realidad concreta que estamos viviendo en este momento. Y en ese sentido le damos un agradecimiento a Liliana Colanzi, a Raquel Gutiérrez, a Cristina Burneo, a Cristina Vega, Lizeth Cova, Ivonne Yáñez y Eva Vázquez, quienes desde distintos puntos del planeta nos han enviado sus ideas y nos han hecho pensar, y nos han hecho plantearnos también algunas cosas aquí en Bolivia, y con quienes seguramente seguiremos conversando e hilando a través del Calibán y la Bruja. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rosamil, soy parte de La Libre y de varias colectivas feministas de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. A mí me resonaba mucho hablar sobre este momento de pandemia que estamos viviendo como fruto y directamente vinculado con los procesos de expansión y acumulación del territorio por parte del capitalismo. Y cómo eso en Bolivia tiene una relación directa con la apropiación de nuevos territorios y territorios indígenas a través del extractivismo. Específicamente en nuestro país tiene una presión hacia la zona amazónica y la zona oriental del país a través de parámetros o del poder del Estado. Frente a este proceso de acumulación que nos ha descrito Silvia Federici relacionado con la apropiación del cuerpo de las mujeres, en nuestro contexto tiene un momento álgido con los incendios del 2019, sobre todo en la zona de la Chiquitanía, pero en otras regiones del país, que justamente es el momento en el que Silvia Rivera Cusicanqui escribe su prólogo a nuestra edición boliviana de Calibán y la Bruja, donde ella habla de tiempos de duelo. Y tal vez me parece premonitorio esta idea de tiempos de duelo y de cuán largos iban a ser estos tiempos y qué consecuencias iban a tener en los cuerpos de las mujeres específicamente y de todas aquellas disidencias y grupos en resistencia frente al avance del capitalismo en sus múltiples facetas. Específicamente, la resistencia a este proceso tiene una forma de represión específica a través de la criminalización y la creación o el argumento de terrorismo, que ya Silvia Federici también menciona en el libro de Calibán y la Bruja, y que sabemos que en los tiempos actuales es el argumento utilizado para desde el poder deslegitimar, criminalizar y por ende reprimir hasta el exterminio a todas aquellas voces que puedan ser críticas. Y es importante resaltar el hecho de que la resistencia frente al expolio capitalista y extractivista está liderizada sobre todo por mujeres. Entonces esa represión tiene unas formas específicas en los cuerpos de las mujeres. Me parece también necesario recalcar que es
hay un continuo histórico, obviamente, de larga data, pero también un continuo concreto, actual, de las relaciones o de quienes están en el poder estatal, ya sean de derecha o de izquierda, de utilizar este argumento o esta estrategia de llamar terroristas para justificar el exterminio de las personas que puedan presentar problemas frente al proceso de acumulación. Un caso específico que a mí sí me gustaría resaltar es el de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, quienes están sufriendo de manera muy fuerte la presión extractivista, precisamente por su distinta forma de relacionarse con el territorio y con todo lo que les es común. Entonces, enfrentan una situación de genocidio histórico, pero que se ve realmente acelerado por el modelo desarrollista impuesto en este momento que estamos viviendo. Yo voy a seguir un poco en la misma línea. Yo me llamo Marí, me sintonizo ahora desde Austria, pero generalmente radico en Santa Cruz y pues aquí me agarró la pandemia, así que aquí sigo estando. Generalmente formo parte de Mujeres, Territorios y Resistencias y Feministas Autónomas en Santa Cruz. Y bueno, me voy un poco por una parte parecida que el arroz, que sobre todo pensando en la quema de la Chiquitanía, que este año se da igual o peor que el año pasado, los fuegos en la Amazonía se están dando de la igual manera. Y quiero recalcar un poco de cómo se trata ese fuego y ese despojo y que se arrebata la tierra a las personas que la cultivan. Es un ataque a la base material de las personas que viven ahí. Y es justamente lo que a mí me ayudó mucho a entender el libro, El Calibán y la Bruja, es la expansión o cómo funciona el capitalismo rural, para así decirlo, que se está intensificando aún más durante la pandemia, porque como globalmente estamos entrando a una crisis económica, lo que hace falta es capital. ¿Y de dónde se saca el capital? Pues en el caso de Bolivia, o de los minerales o de la tierra, así que se intensifica fuertemente el despojo. Y no es solamente un ataque a la base material de las personas que viven en la Chiquitanía o en el Beni también, sino también es un ataque al modo de vida, porque si se te arrebata la forma de vivir y la forma de generar o sustentarte, tiene que cambiar tu forma de convivir, o sea, en comunidad o en familia. Y vemos como casi tal como lo describe Silvia Federici, el cercado de las tierras. Y lo que a mí me llamó la atención, que es más, es una idea que no la tengo muy desarrollada todavía, y como lo estoy viviendo desde Austria, estoy en un poco otro momento, pero al comienzo, durante la pandemia y durante la cuarentena en Bolivia, de repente todo el mundo hablaba de infractores. Había personas y gente de bien que se quedaba en su casa y había otras personas que solamente eran infractores porque no podían cumplir con la cuarentena. Y ahí sí me parecía, porque se empezó a publicar sus imágenes en las redes, que esta persona es un infractor, que me estoy desviando un poco del tema del extractivismo, pero ahí sí sentí una idea de casa de brujas, si uno quiere así llamarlo, aunque no de una forma tan, ¿cómo se dice? Tan sistémica, usando el miedo y usando la crisis para perseguir a las personas más vulnerables que no tienen los medios para quedarse dentro de su casa durante la pandemia. Pero eso era un pequeño desvío que me gustaría tomar. Y que al final, pero sí conecta con el despojo, porque siembra desconfianza hacia las personas más vulnerables de la sociedad y hacia productores que de repente vienen del campo de la sociedad, que alimentan la sociedad, de los que todos dependemos,
y justamente hacia ella se siembra desconfianza. Eso como paréntesis, y después quería resaltar, ya para cerrarlo, que en la quema de la Chiquitanía y en el despojo que vemos ahí de parte del agro cruceño, se ve la continuidad de despojo y de cercamiento de tierras y la continuidad de gobiernos también, sea de izquierda, sea de derecha. El año pasado, este año, no hay diferencia en leyes, hay un abandono del Estado, siempre lo ha habido. Bueno, mi nombre es Tania, soy parte del colectivo Mujeres, Territorios y Resistencias y también parte del colectivo Feministas Autónomas desde aquí de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y lo que yo quisiera rescatar hoy día de la lectura de Calibán y la Bruja es esta relación Estado-Iglesia, que creo yo es una constante transversal durante la lectura de todo el libro, o el rescate histórico que hace Silvia, y cómo en esta idea de que quizá el tiempo no es lineal, sino que tenemos procesos y momentos, ahorita volvemos a vivir un momento muy parecido al que ella describe durante los siglos XIII, XIV y durante la pandemia de la peste negra, que yo denomino una alianza ya no iglesia-estado, sino una alianza religión-estado. Quizá ahorita se vea más precisamente a través de las iglesias evangélicas, pero también a través de la católica, y que es una alianza que se perpetúa en el tiempo. Y de las muchas ideas que se puede rescatar sobre esta amplia investigación histórica, que es el Calibán y la Bruja, es esa, una constante que está durante todo el texto y que sin duda alguna atraviesa de manera transversal la historia de la humanidad, es la relación que hay entre el cristianismo y los pactos de poder, las estructuras mismas del Estado y los proyectos hegemónicos, que están ampliamente interconectados. Además creo que son imposibles de separar entre la subsistencia de esta forma hegemónica de poder y de dominación de lo que es la religión, en este caso cristiana, ¿no? Creo que como Silvia magistralmente describe en su lectura que hace de la historia, ella va hilando desde el siglo XIII hasta hoy en día, cómo este es un constante, como un proyecto que sigue perpetuándose en la historia y que nunca desapareció, más allá de las ideas, digamos, de la separación o la secularización del Estado y la Iglesia. La realidad y el discurso posicionados, sobre todo en América Latina, nunca dejaron de estar interconectados para poder subsistir como proyecto hegemónico. Para mí hay dos momentos que quiero rescatar, o dos ideas centrales que me sirven mucho para analizar la crisis planetaria actual y para analizar también Bolivia, ¿no? Por un lado, cómo este pacto de iglesia, o mejor dicho, religión-estado, captura en su núcleo un proyecto hegemónico de dominación que sin duda alguna sigue vigente hasta hoy en día y que ha permitido una nueva ola de disciplinamiento perverso sobre el cuerpo de las mujeres, una nueva persecución al cuerpo de las mujeres y una nueva cacería de brujas. Y aquí rescato, y a mí me gusta mucho como que citar partes del libro y partes que creo que a mí se me quedan, la parte en donde Silvia describe y dice, incluso la iglesia llevó a ver a la prostitución como una actividad legítima. Se creía que el burdel administrado por el Estado proveía un antídoto contra las prácticas sexuales orgiásticas en las sectas herejes y que es un remedio para la sodomía, así como también un medio para proteger la vida familiar. ¿Y por qué cito esto? Digamos que puede salir un poco de foco, parecer tan controversial, porque a mí me permite también romper un poco ese discurso hegemónico de una iglesia moralista que está a favor de la vida y de la familia,
y que en realidad está detrás de un proyecto de poder desde hace muchos siglos, que arrasa con el cuerpo mismo de las mujeres, que lo disciplina constantemente y que está en una guerra por destruir el cuerpo de las mujeres. Y por otro lado, quería rescatar, ya yéndonos a un lado un poco más positivo, que Silvia hace muy bien también el rescatar estos movimientos que son también movimientos espirituales, como es el movimiento herético, que también son proyectos espirituales, pero que no son hegemónicos y que no están dentro del discurso hegemónico de poder de la Iglesia, y que por tanto son anulados y por tanto son vistos como algo malo. O sea, hereje es una palabra que hoy en día se maneja como algo malo, ¿no? El ser hereje es ser una persona que no tiene espiritualidad, cuando en realidad la historia que rescata Silvia nos cuenta algo distinto. Y voy a rescatarlo también con un párrafo que creo que ilustra muy bien, me dicen si me paso del tiempo, pero creo que ilustra muy bien cómo podemos construir desde un espacio distinto y desde una manera distinta la colectividad. Y dice, bajo la guía del Nuevo Testamento, los herejes enseñaban que Cristo no tenía propiedad y que si la Iglesia quería recuperar su poder espiritual, debería desprenderse de todas sus posesiones. Es decir, una lectura muy distinta de lo que puede llegar a ser la religión y de cómo la deberíamos estar interpretando hoy en día, que sin duda alguna fue un problema para un discurso que la Iglesia manejaba y que fue eliminado en el tiempo para no dejar constancia de que una forma distinta de espiritualidad y una forma distinta de entender la relación con Dios son posibles. Y lo volvemos a ver hoy en día, creo yo, a través de la relación que tenemos con, por ejemplo, las parteras, con las curanderas, con las personas que están encargadas del cuidado de la vida. Y en eso que la Ros muy bien dijo, que hay un continuo histórico que se posiciona en un momento actual, a mí, por ejemplo, me resuena mucho cuando Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, dice que el COVID no se cura con estupidez, y que por otro lado tenemos una presidenta que sin embargo pide ayuda y oración para poder salvarse del COVID, haciendo a través del discurso una anulación de una forma de conocimiento y espiritualidad para posicionar otra que es hegemónica y que la verdad lo que ayuda es seguir alimentando un discurso y un proyecto hegemónico único que sigue siendo aquel que pacta con izquierdas y derechas, como han dicho muy bien mis compañeras, para seguir posicionando un proyecto de depredación, un proyecto disciplinante. Bueno, me presento, me llamo Claudia Cuellar, también soy parte del colectivo Mujeres, Territorios y Resistencias y de un colectivo urbano que se llama Feministas Autónomas de Santa Cruz, en Bolivia. Yo transito entre Bolivia y México porque estoy haciendo mis estudios de posgrado en México, en la Universidad de Puebla. Entonces, hablo también desde ahí, ¿no? Desde la militancia, pero también como tratando de pensar mucho de estos procesos, ¿no? Bueno, nosotras queríamos compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que nos mueve el Calibán y la Bruja también en este formato de conjuros feministas. Y la verdad es que, bueno, por mi parte, estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo las compañeras y me parece súper importante para mí nombrar este libro como un libro ventana. Siempre lo veo como un libro ventana, como un libro umbral, que narra un proceso histórico, pero como que genera como que dispara muchas expresiones, lenguajes, pensamientos, formas de nombrar la realidad que sirve como para ir, digamos, tejiendo un sinnúmero de reflexiones a partir de lo que Silvia Federici nos comparte, ¿no? Por mi parte, creo que es fundamental en este contexto que hemos hablado ahorita de extractivismo, como también las formas patriarcales que se están dando en el orden de dominación, hablar de la reproducción de la vida, que me parece que Silvia Federici empieza a mostrar
y a analizar desde una militancia feminista, analizando un contexto histórico, qué significa el campo reproductivo para nosotras las mujeres y en qué momento la historia lo deja, digamos, invisibilizado, subsumido, explotado, y cómo se va a alimentar, ¿no?, un sistema de dominación a partir de todo un cúmulo de trabajos que no están en el espectro, ¿no? Entonces, yo sí encuentro como súper interesante conocer la historia de las brujas en Europa y todos los procesos y violencias que se fueron generando para dejar a las mujeres ancladas, digamos, en el campo reproductivo privado, en el ámbito doméstico, y donde la separación público-privado queda súper estructurada, a diferencia de lo que pasaba en la vida comunal, pero también me genera como preguntas, ¿no? Como preguntas sobre el trabajo reproductivo en las comunidades en América Latina, ¿no? A mí, por ejemplo, el tema de la chichera, y lo pongo aquí porque me encanta, me muestra un poco también cómo es el trabajo reproductivo en América Latina, donde uno tiene que también empezar a abrir la historia de estas brujas no colonizadas, que nos plantea muy bien Silvia Rivera, y cómo ellas estaban también a cargo de los cuidados de la comunidad, que es un tema que a veces no lo planteamos porque en las comunidades los trabajos se generan en comunes, pero sí también hay un montón de trabajos no simbolizados como comunes que están las mujeres sosteniendo en las comunidades. El tema de la chichera, por ejemplo, a mí la miraba la tapa, y siempre me llama la atención que son las mujeres indígenas, principalmente aquellas que no estaban en el espacio privado, ¿no? O sea, son mujeres que no estaban totalmente en el espacio privado, ¿no? O sea, son mujeres que se hacen cargo de la reproducción, tanto en las comunidades como también las esclavizadas para la reproducción de las élites, ¿no? Entonces, es importante, digamos, creo también, mirar este campo como un sinnúmero de enlaces, entrelaces entre tejidos, ciclos, que también se han generado en América Latina para sostener la vida. Para mí es súper importante abrir el campo reproductivo, mirarlo constantemente, sobre todo en momentos de crisis, para entender que no solamente, o sea, que se da en el campo privado, en el sostenimiento de la espalda de muchas mujeres que están, digamos, cuidando desde ahí, pero también hay muchas mujeres que están cuidando de forma entrelazada, ¿no? De forma entrelazada a través de ciclos, a través de fluidos, o sea, pensarlo como, no una sumatoria. Me parece que Cristina Vega, que la leo bastante, nos dice no pensar el trabajo reproductivo como sumatorias de trabajos, sino como un fluido, ¿no? Y esto es súper interesante e importante para Bolivia, para pensar nuestras conexiones urbanas rurales, ¿no? Que siempre ha sido un tema que desde las colectividades feministas estamos todo el rato tratando de hacer visible, ¿no? Cómo nos conectamos como las resistencias contra el extractivismo, contra la naturaleza, contra este cúmulo de despojos. Para mí me parece clave, siguiendo pensando el trabajo reproductivo en el centro y la reproducción de la vida en el centro, en las comunidades y en las casas, para un poco conectar, ¿no? Conectar todo este conjunto de tareas que se hace para sostener la vida. Y eso ha sido muy claro en la pandemia, en Bolivia y en muchos países del mundo, de que no podemos vivir sin el trabajo de las mujeres que están realizando en la agricultura, sin el trabajo de las mujeres que están realizando y las comunidades para alimentarnos, ¿no? Sobre todo en Bolivia, que si bien estamos luchando contra el extractivismo, sabemos que mucho de nuestra alimentación y muchas de las formas en las que nosotras nos sostenemos todavía tiene que ver con el trabajo de mujeres campesinas y hombres campesinos, ¿no? Entonces creo que es súper importante leer el Calibán en este contexto y el sinnúmero de claves que nos genera. Y bueno, desde ahí seguir pensando en nuestras propias experiencias, ¿no? Nuestras propias experiencias en las colectividades y todo lo que hemos levantado, tanto nosotras en nuestros espacios como también con las otras para cuidarnos. Buen día, buenas tardes o buenas noches en algún momento tal vez. Mi nombre es Angélica, soy Angélica Becerra, soy parte del colectivo Mujeres, Territorios y Resistencias. Soy de Santa Cruz, actualmente me encuentro viviendo en Ecuador, y
desde aquí me ha tocado vivir dos momentos que han sido históricos, como ha sido el paro indígena y actualmente la pandemia, en un país que atraviesa una crisis económica y política bastante fuerte. Estamos ahora agradecidas un poco porque se hace la apertura de este espacio colectivo, en tiempos donde creo que es fundamental juntarse para compartir y que no hay otra manera para sobrevivir a esta pandemia que desde esa colectividad. Yo quería hablar básicamente de dos temas que me resuenan a partir de la lectura de Calibán y la Bruja y lo que atravesamos y vivimos ahora. Quería partir un poco diciendo de que me parece importante no tener siempre una lectura ni lineal ni progresiva de la historia, ¿no? Desde esa visión occidental, sino por el contrario, provocar una ruptura a esa linealidad, a ese tiempo hegemónico, a ese tiempo vacío y a ese tiempo homogéneo. Y tratar de no pensarnos los hechos ni la historia como una cronología que tiene un principio y un fin, y que se concluye en un determinado momento un hecho. Entonces, creo que ese es un tiempo hegemónico que nos dice que es el tiempo que pasa y que es del pasado, sin comprender que hay un tiempo que se mantiene, que es justamente algo que se ha mantenido a lo largo de la historia y que se vuelve a repetir una y otra vez, y son las formas de violencia, las formas de explotación, las formas de exterminio y las formas de deshumanización sobre los cuerpos. Creo que es básico también que veamos que hay un tiempo que no ha pasado, y ese es el tiempo de la perpetua violencia sobre ciertos cuerpos. Y de ahí yo planteo algunas interrogantes a partir de eso y ponernos a pensar cuántas veces la cacería de brujas no se ha repetido ahora y en todo el transcurrir histórico. ¿Cuántas veces no se ha criminalizado a las mujeres? ¿Cómo ha perdurado eso que se ha denominado extirpación de idolatría y de los saberes de las mujeres, de los saberes brujos? ¿Cuántas veces no se ha despojado a los territorios, a las mujeres y las poblaciones indígenas de los territorios, y a las mujeres también de sus conocimientos y de sus saberes? Ahí también yo me pregunto si lo que Silvia Federici nos plantea en Calibán y la Bruja no es un referente de lo que estamos viviendo ahora. De alguna manera sí. Tenemos una memoria larga de afrontas, una memoria de dolor en el cuerpo, una persecución constante a nuestras pócimas, a nuestros saberes, ¿no? Tenemos la experiencia de la agresión en el cuerpo mismo, pero también de la agresión a las plantas, de ridiculización constante a esa medicina, ¿no? Y cuántas veces las plantas han sido lo único que nos ha salvado y nos sigue salvando en este contexto terrible que estamos atravesando ahora. Entonces, veo que la violencia es una herencia que ha pesado históricamente sobre los cuerpos en general, pero en particular sobre los cuerpos de las mujeres. Y hay una violencia específica sobre los cuerpos de las mujeres, pero también sobre la tierra y sobre el territorio. De ahí planteo también importante tener una visión amplia de lo que es la violencia. Hay una violencia sobre nuestros cuerpos, sí, pero también el hambre, el racismo, la pobreza, el fascismo, tan vigente ahora en Bolivia, son otras formas de violencia. Y finalmente todas esas violencias están conectadas, ¿no? Todas esas pandemias de muerte están juntas ahora. Yo quería parafrasear también a Silvia Federici a propósito de estas violencias, como ella dice, que hay más COVID justamente donde hay más racismo, hay más COVID donde hay más pobreza, donde hay más agua contaminada, donde los bosques se están quemando, ahí es donde hay más COVID. ¿Por qué? Porque esa contaminación del aire crea heridas en los pulmones y eso facilita la entrada del virus. Eso dice Silvia Federici y quería traerlo acá para compartirlo también con nosotras. Y por otro lado, igual veo importante
decir cómo este fascismo y este racismo se reactualiza, y vemos un poco lo que ya aquí planteábamos en nuestros análisis, cómo esta es una época en la que se blandean Biblias, ¿no? En el que se instalan estos poderes religiosos y cristianos en las sillas presidenciales. Ahí vemos a Bolsonaro, ahí vemos a Yanine Áñez, ahí vemos a Donald Trump. Entonces ahí nos muestra ese vínculo, de lo que aquí también ya decíamos, ese vínculo tan fuerte entre el poder y la religión, y es ese mismo poder el que persigue, el que militariza y el que intimida. Y son como las incoherencias, nos muestran la Biblia, pero por detrás nos están matando, ¿no? Y eso se ve con mucha fuerza. Y por otro lado, y también para cerrar, me gustaría referirme a cómo también estamos frente a una deshumanización más agresiva de los cuerpos y de las vidas. Ahora y siempre, pero con más fuerza ahora, la vida no vale nada, ¿no? Y bien sabemos que esa deshumanización fue experimentada en la casa de brujas, en el cuerpo de las mujeres. Y esas formas de deshumanizar y de violentar se expandió por todos los territorios y el mundo. Entonces, a partir de ello, vemos también cómo hay una constante animalización de los cuerpos. Y hay unos términos que toman protagonismo nuevamente ahora, ¿no? Bestias, incivilizados, salvajes, animales, es decir, nuevamente esta forma colonial de clasificación, nuevamente esta manera de decir quiénes son humanos y quiénes no. Entonces, a partir de ese pensamiento de estos cuerpos que no valen nada y de esa constante animalización, vemos claro cómo el cuerpo se ve que sirve solamente para explotar, solamente esa funcionalidad. Y estamos frente a esa desvalorización sistemática de los cuerpos y de las vidas. Y actualmente hoy con más fuerza también el patrón está muy interesado de que nosotras volvamos a trabajar, a pesar de que nos muramos. Y no solamente nosotras, sino también compañeros, ¿no? Que eso se ha visto con mucha fuerza ahora. Porque lo que le interesa es nuestra fuerza reproductiva,